Hola, buenas. Hablaremos en este capítulo sobre los Seller Concessions. Este sería el módulo número 6 de mentoría y sería muy interesante que todos prestaran un poquito de atención a estos cambios que vinieron desde agosto 17 con la nueva ley de real estate. Así de que vamos a trabajar ahorita lo que tiene que ver con Seller Concession. Para hablar un poquito de los Seller Concession, recuerden que esta es una nueva manera de nosotros adquirir a través de los vendedores de propiedades ayudas para los costos de cierre. Los seller concession son un camino donde el seller puede ayudar a compensar no solamente también al buyer broker, de acuerdo a las nuevas reglas sacadas a partir de agosto 17 del 2024, donde el seller puede ofrecer una compensación a través de los seller concession usando un pago, también incluyendo el broker fee en un momento determinado. Otra de las ayudas que puede facilitar el seller hacia el buyer puede ser costos de cierre, negociaciones que pueden darse a la hora de elaborar un contrato, y estas negociaciones ayudarían a cubrir muchos de los fees que tienen los buyers en una transacción. Si el comprador necesita una ayuda, lo puede manifestar dentro del contrato como solicitud de seller concession. Algunos de los sellers en los listings colocan, como ya no podemos colocar la compensación directamente en el listing, colocan seller concession. Ese seller concession puede ser de $1,000 o un 3% o un 4%, dependiendo de la ayuda que le quiera ofrecer en un momento determinado al buyer. De igual manera, en el contrato, a la hora que nosotros pedimos hacemos una solicitud de oferta, podemos solicitar que el seller pague, por decir algo, el broker fee o la compensación del buyer broker o una ayuda en costos de cierre determinado. Los seller concessions son una estrategia, digámoslo así, para cerrar una muy buena transacción y para cubrir estos costos asociados en la compra de una propiedad. Los seller concession también puede ser accesible para reducir estos altos costos que tienen los compradores a la hora de asumir una responsabilidad de un loan. Anteriormente, en el listing, nosotros veíamos que aparecía la compensación para el buyer broker que tuviese en un momento dado la representación del comprador. Pero esto ya no aparece, sino que se puede manejar directamente a través de las concesiones que haríamos en una transacción en un momento dado. Obviamente, ¿cómo trabajaría esto? Generalmente es una parte de la negociación que lo hacemos como en un Seller Purchase Agreement, y esta concesión puede ser expresada no solamente en un porcentaje sobre el compra del valor de la propiedad, o puede ser también a través de un valor específico. Por ejemplo, el buyer está interesado en comprar una propiedad que vale $300,000 y durante la negociación el seller puede proveer una concesión del 3%, como contribuir, en este caso, $9,000 sobre los 300,000 para el buyer closing cost. Este es un valor relevante que va a pagar en cierta manera el buyer en un momento determinado. Sobre todo en estos momentos que manejamos mercado de compradores, es muy normal de que el buyer pida este tipo de compensación o pida este tipo de ayudas y el seller se la apruebe. Esto obviamente va a facilitar en un momento dado la compra de la propiedad para el comprador. Los seller concession pueden beneficiar no solamente al buyer y pueden beneficiar también al seller. Los buyers pueden ayudar a reducir el frente de lo que serían los costos asociados con la compra de la propiedad, pero también estos compradores pueden tener un límite de reserva de dinero para abordar los costos excesivos que van a traer a través del seller concession. O sea, si el seller está aprobando un 3%, son $9,000 que van a ayudar muchísimo al comprador, digamos, sobre un ejemplo como el que estoy colocando de 300,000, van a ayudar muchísimo al comprador para estos expenses que tiene que asumir al final de la transacción. Para los sellers, la concesión puede ser una ayuda para volver mucho más atractiva la venta de la propiedad y atraer los compradores, reduciéndole obviamente al comprador la necesidad de traer mucho dinero a la mesa a la hora del cierre. Y esto pues ayudaría en cierta manera a que el lead o la propiedad que se está trabajando se venda un poco más rápido. Estos costos de los seller concessions, ¿qué pueden cubrir? Pueden cubrir el valor del costo de un appraisal,
o de una inspección de tasación, la búsqueda de los títulos del título de los fees o el pago del fee de los títulos de la propiedad, digamos los fees original del loan, un fee de una inspección, o digamos también los fees de lo que tiene que ver con el Homeowner Association o lo que llamamos nosotros también el HOA. Y también pudiera cubrir los taxes de la propiedad en un momento dado, lo que le correspondería a el buyer cubrir en un momento dado. Todos estos costos que están asociados con la compra de una propiedad son physical fees que obviamente el seller tendría que entrar a cubrir a través de una concesión que le diera al buyer en un momento dado. Un ejemplo de una concesión de seller pudiera ser en los closing costs, digamos un escenario donde el seller aprueba darle el pago, por decir algo, de una inspección de tasación. Regularmente cuando tenemos la representación del comprador, el buyer tiene que pagar la tasación de la propiedad, es decir, el appraisal. Y este valor puede ser entre 500, 700, 800 dólares, dependiendo de los pies cuadrados de la propiedad. También tiene que pagar muchas veces el title insurance o la originación del fee de un préstamo hipotecario. Esta concesión ayuda mucho de la compra de la propiedad, puede ser abordada para el buyer, pero puede ser facilitada a través de un seller concession y eso ayudaría a que la transacción sea un poco más fácil y mucho más suave para el buyer. A reducir el precio inclusive de la propiedad. Si la propiedad está enlistada en un precio determinado y necesita reparaciones, por un momento podríamos decir que la inspección pueda revelar la necesidad de un nuevo roof o va a revelar que tiene que hacerle unas reparaciones determinadas. Digamos que en este caso el seller puede ofrecer unas concesiones reduciendo el precio de la propiedad y obviamente esto va a bajar el costo y obviamente la reparación la haría en un momento determinado el buyer y sería muy atractivo para ellos. Digamos que también en la garantía de la propiedad, el buyer en un momento dado pudiera incluir esta parte dentro de la concesión. En la oferta nosotros podemos pedir que se incluya un cover importante potencial de reparaciones o reemplazos, digamos, de electrodomésticos o algo, o de sistemas como el aire acondicionado o otras cosas que la propiedad amerite en un momento dado. Dependiendo del mercado, el seller concesión puede ser una forma muy versátil para ayudar a los buyers y a los compradores a manejar una buena transacción de real estate. En la parte de las limitaciones de lo que tiene que ver con los seller concession, no puede ser, en este caso, un máximo de seller concession pudiera estar entre un 3 y un 6%. También eso depende del tipo de loan, porque estamos hablando que muchas veces el VA puede que solamente apruebe hasta un 4% o el FHA hasta un 4%. Esto lo tendríamos que consultar directamente con el prestamista para mirar hasta qué valor podemos solicitar de seller concessions. Por otra parte, de acuerdo a los tipos de loan, como les estaba diciendo, hay partes que dependen del tipo de loan que esté trabajando el cliente. Por ejemplo, si es un FHA loan, obviamente el seller concession puede dar hasta un 6%. Si es un VA puede ser un 4%. Si es un USDA loan puede ser un 6%. Pero vuelvo y repito, esto es muy importante de que lo hablemos directamente con el prestamista hasta cuánto nosotros podemos solicitar de seller concession. Ayudaré a entender a los clientes todo lo que tiene que ver con los seller concession es parte de nuestro trabajo como agentes de bienes raíces y es muy importante que tanto en las mentorías como en nuestras clases especializadas en la oficina o a la hora de elaborar la oferta, hablen con su broker o con su mentor de cuáles serían esas opciones que pudiéramos solicitar para ayudar a nuestros buyers. Si vemos que la propiedad está un poquito elevada en precio, podemos pedir una concesión buena de ayuda como pudiera ser la compensación, no solamente para el buyer broker, sino también la ayuda para los costos de cierre. Si vemos que la propiedad está en un precio justo, bueno, en este caso en particular es importante tener claridad de que tendríamos que hablar con el listing agent y mirar qué tipo de negociación pudiéramos hablar. Los tiempos han cambiado y en este proceso nosotros tenemos que estar muy preparados para todo lo que tiene que ver con las negociaciones.
Recuerde que para continuar con su carrera en este mundo de real estate es muy importante de que usted se eduque y expanda sus conocimientos a través de la NAR. Es decir, aprenda a manejar, volverte un experto en lo que tiene que ver en la representación de un seller, y en este caso sería tomando el entrenamiento SRS, que es el de especialista representando a los sellers, o igual los entrenamientos donde hablamos de la representación de los compradores. Y obviamente los tips para manejar tanto o para hablar con buyers y con sellers, es muy importante de que vayan a la NAR y busquen todo lo que tiene que ver con la parte legal y lo que tiene que ver acerca de este tipo de compensaciones o este tipo de negociaciones. Esto no existía hasta antes del 17 de agosto del 2024. Las leyes cambiaron y ahorita pues existen unos nuevos métodos, unas nuevas formas que tenemos que llevar para poder trabajar todo lo que tiene que ver con los seller concession. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, en la parte del lado del comprador, enfatizar muy claramente el valor de la propiedad, mirar realmente cómo podemos abordar este tema y cómo podemos escribir un buen agreement, incluyendo los beneficios que solidifiquen a ambas partes en una buena relación. Recuerde que en el MLS nosotros no podemos encontrar nada que tenga que ver con las compensaciones para el buyer broker. Solamente podemos encontrar tal vez la palabra seller concession, donde nos puedan indicar de que hay una ayuda para los costos de cierre de los compradores. Pero estas compensaciones o este tipo de formas los tenemos que trabajar a través de unos agreements que tenemos directamente en nuestras plataformas. En este caso, nuestra compañía a través del Tableau, y con nuestro Transaction Coordinator tener muy claro de que a la hora de hacer estos contratos tenemos que enviar también los documentos que avalen, la documentación que avale en un momento dado la solicitud de un seller concession o del lado de cómo trabajar la compensación para el buyer broker. Recuerden que es muy importante también trabajar antes de ir a mostrar la propiedad, tener muy claro que nosotros tenemos que cooperar con un documento que se llama el Buyer Broker Agreement. Y obviamente en el Buyer Broker Agreement nosotros vamos a colocar qué tipo de compensación estamos pidiendo para trabajar una transacción. Si llegamos a una negociación con nuestro buyer de que vamos a cobrar una transacción de un 3%, pero si en la transacción nosotros negociamos con el seller un 2.5, significa que nuestro buyer solamente va a pagar un 0.5 de esa transacción. Entonces, es muy importante de que tengamos muy presente cuál sería el proceso para el tipo de la negociación que vamos a manejar. Si vemos que tenemos una muy buena ayuda a través de los seller concessions y el buyer puede pagar la compensación del buyer broker, bueno, pues es una negociación que se haría directamente entre ambas partes. Por el lado del buyer, recuerde que tenemos que educarnos muy bien y cooperar en todo lo que tenga que ver con las compensaciones y en una parte muy profesional en la representación de todos los costos que el buyer va a asumir a la hora de comprar la propiedad. Y obviamente sin dejar de entender que tenemos que estar bajo la ley en todos los procesos. En el lado del listing, obviamente el consumidor o el beneficiario en un momento dado debe cooperar con consentimiento del seller acerca de las compensaciones que se van a ofrecer al buyer broker y también en los sellers concession que se le vayan a dar al buyer en un momento dado para los costos de cierre. Debemos explicar muy bien los términos de esta compensación, debe estar escrito en un agreement y obviamente del tipo de negociación a la que hemos llegado. Educar muy bien también el consumidor en el lado de la oferta o nuestro cliente sobre las compensaciones y cómo ayuda a incrementar esto para atraer potenciales buyers para vender las propiedades. Y obviamente que va a ser un beneficio para ambas partes. Y todo esto debe de ir en el listing agreement. También debemos informar a nuestro cliente acerca de las limitaciones que tienen hoy por hoy los buyers para financiar el Buyer Broker Compensation. Y en este caso es muy importante de que los sellers entiendan que el buyer en un momento dado, sobre todo los veteranos que vienen con 0% de down payment, van a necesitar directamente pagar esta compensación al Buyer Broker. Y si el seller todavía habilita esa posibilidad, va a ser bueno para ellos.
Bueno, hasta aquí sería todo lo que tiene que ver con Seller Concession. Recuerde que este es un simple resumen y todo lo que tiene que ver con esta clase es importante que la trabajen con su mentor. Cualquier pregunta, no duden siempre en consultar el broker, no duden siempre antes de hacer cualquier tipo de negociación, mirar cuáles son las mejores expectativas o las mejores negociaciones que podemos tener para ambas partes, tanto para el seller como para el buyer. Gracias.